Hola, ¿qué tal? ¿Qué follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues continuamos un lunes más aquí en nuestro canal donde os estamos acercando todo lo relacionado con el KNX y en esta ocasión estamos ya con el tercer tutorial sobre el proyecto ejemplo de nuestro restaurante. Recordad que estamos haciendo una saga de 4 tutoriales donde os estamos explicando paso a paso cómo hacer, digamos, el levantamiento del proyecto de un restaurante con todas las partidas que hacen falta en él, incluso con partidas también interesantes como las acciones contra el COVID-19. Bueno, pues espero que os guste este tutorial. Recordar que todos los lunes nos vemos aquí en nuestro canal donde os estamos acercando todo lo relacionado con el estándar KNX. Y nada, os dicho, os espero el lunes que viene en el siguiente tuto. Y recordar que KNX no es nada difícil, solo depende de quién te lo explique. Control de clima. Para el control de clima yo aquí he decidido hacer dos cosas para poder enseñaros dos formas distintas. Una es colocar una pasarela de clima, como habitualmente hay en la mayoría de los sitios, ¿de acuerdo? Una pasarela de clima. La otra forma es hacer un control mediante un sensor IR, es decir, un dispositivo que es capaz de enviar la misma señal que lleva el mando de distancia de los split, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que un restaurante real tenga estos dos tipos de clima, sino que yo en mi proyecto he querido coger estos dos elementos para que conozcáis los dos, ¿de acuerdo? Entonces, para una colocaremos una pasarela de clima y para el otro colocaremos un sensor IR. También colocaremos dos termostatos. Uno lo colocaremos aquí para cubrir toda esta zona y otro lo colocaremos aquí para cubrir toda esta zona, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos dos zonas diferenciadas, sobre todo por si queremos diferenciar la zona de copas, como está aquí la zona de la barra, por si llega un momento en el restaurante de que la zona del comedor se cierra, pues que no esté el clima puesto en la zona del comedor si no hay nadie en la zona del comedor. Pues se puede mantener el restaurante abierto en la zona de copas con el clima puesto y no tenemos los dos climas puestos, solamente tenemos uno, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a elegir estos dos termostatos, esta pasarela de íntesis y este sensor IR de ABB. Pues el conectar el diagrama de conexión o cableado para un sensor IR es muy sencillito. Simplemente el dispositivo se le conecta el bus y esta vulva que tiene negra que tiene aquí, el sensor, se coloca aquí, en el receptor IR del split, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros vamos a hacer algún tipo de control sobre la máquina, en vez de hacerlo con el mando de distancia, lo estamos haciendo con este dispositivo, porque le estamos mandando la misma información, la misma señal que está mandando el mando de distancia. Ya os enseñaremos en ETS cómo se hace esto, ¿de acuerdo? A vos de pronto a mí lo que me interesa es que sepáis que existen unos elementos que yo hago la misma función que el mando a distancia, ¿de acuerdo? Por el tamaño que tiene, se puede esconder perfectamente dentro del mismo split, ¿de acuerdo? Luego tengo la máquina de clima que va con pasarela. La conexión es esta. El bus va conectado a la pasarela y luego lleva unos cables que conectan entre el termostato que lleva la propia máquina y la máquina, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos interesa colocar el termostato? Pues porque muchas veces nos interesa ver los mensajes de error en este display, pero no pasa nada si no queréis verlo en este display, porque la misma pasarela suele llevar objetos de comunicación para poder leer los códigos de error de esta máquina, ¿de acuerdo? Pero bueno, os dejo este esquema de conexiones, que sería el esquema convencional, habitual, para una pasarela de una máquina con termostato, ¿de acuerdo? Vale, presupuesto. Bueno, pues hemos elegido dos termostatos de ABB con esta referencia, el sensor IR y una pasarela.
Esto es el precio de venta público, descuento, margen y beneficio. Lo estamos repitiendo todo igual, partida por partida. Luego veremos el cómputo total. Vale, ya tenemos puesto el control del clima con sus distintas direcciones físicas, ¿de acuerdo? Ya vamos por 28 dispositivos. Continuamos. Alarmas técnicas. Para alarmas técnicas vamos a colocar sensores de inundación en aseos, en cocina, sensores de humo en cocinas, en barra y en zona de comedor, y detectores de presencia para robo, ¿vale? Uno hemos puesto aquí, otro hemos puesto aquí, digamos que es intrusión, y otro hemos puesto aquí. Y luego para controlar las aperturas de ventanas y puertas hemos colocado sensores magnéticos. Este y este. Luego también hemos puesto una sirena acústica luminosa en la fachada para que en caso de que alguien entre al restaurante, cuando está cerrado, salte la alarma. ¿De acuerdo? Todos esos dispositivos hemos colocado. Bueno, pues para todo este control aquí os dejo las referencias de los dispositivos con sus precios venta público que vamos a utilizar, que serán tal como estos. Terminal de seguridad de 4 canales. Un canal lo seleccionaremos para los sensores de inundación, que se cablearán de la forma en la que estamos, o he puesto aquí. Al final, resistencia de línea. Los sensores magnéticos, lo mismo, se pueden cablear de esta misma forma, al final, para cerrar el circuito, resistencia de línea, ¿de acuerdo? El terminal de seguridad, recordad que tenéis que alimentarlo a 12 voltios en continua. Y también lleva alimentación bus a través de nuestra fuente de alimentación bus. Los detectores de movimiento o de presencia van estos son nuestros sensores de humo. Los sensores de humo van a otro canal del terminal de zonas, ¿de acuerdo? A otro canal. Y los conectamos de esta forma. Recordad que las referencias que os he puesto tienen, el detector de humo lleva dos referencias. Una es esta referencia, que es el propio detector, y esto es la base del detector. Son dos composiciones, ¿vale? Para cerrar el circuito hay que poner una resistencia y todos los aparatos van alimentados a 24 voltios. Por eso he querido diferenciar los colores. Este negro y azul es este negro y azul. Y luego el cerrar el circuito es el marrón y el rojo. ¿Ok? Vale. Y luego el terminal de zonas, la misma fuente de alimentación que habéis visto en la transparencia anterior. Este es el diagrama de conexionado que he sacado de la ficha técnica del fabricante, para que lo tengáis más claro. ¿Ok? Bien. Y los detectores que vamos a colocar para la intrusión, pues lo colocaremos, simplemente lo conectaremos a bus, no tiene mayor misterio. Bueno, pues el presupuesto lo tenéis aquí de la partida de alarmas técnicas, como siempre, precio de venta público, descuento, margen de beneficio, venta y beneficio, ¿de acuerdo? Continuamos. Añadimos al diagrama lógico las referencias de los distintos aparatos que vamos a colocar. Aquí, como veis, solamente colocamos los aparatos KNX, que es el terminal de zonas y los detectores de movimiento presencia. Pero recordar que los sensores de inundación y los sensores magnéticos no son aparatos KNX, ni tampoco los detectores de humo. Hay en el mercado aparatos de humo KNX, hay en el mercado sonda de inundación KNX, pero nosotros aquí no hemos utilizado esos componentes KNX, hemos utilizado componentes convencionales, que lo que vamos a hacer es cerrar un circuito y ese circuito lo vamos a llevar a nuestro terminal de zonas, ¿de acuerdo? De esa forma tengo que colocar un solo dispositivo, ¿vale? Hay mucho, en los cursos que nosotros damos de KNX Design, hay mucha gente que comete los errores de que piensa que cada sensor de inundación o cada sensor de humedad cuenta como aparato. No cuenta como aparato porque no son aparatos KNX, ¿de acuerdo? Esto sí, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vale, pasamos al control remoto y por voz. Para el control remoto y por voz lo que vamos a colocar es un módulo control app y un control de voz, ¿de acuerdo? Con estos dos aparatos podemos realizar el control de todo el restaurante, a través de nuestra tablet, a través de nuestro teléfono, ¿de acuerdo? Lo más cómodo para controlar el restaurante sería colocar una tablet o un iPad en la zona de la barra y otro en la zona de recepción o bienvenida al cliente. Colocando dos iPads o dos tablets en estas dos zonas, desde aquí lo controlamos
todo. Si habéis fijado, en el proyecto no hemos puesto interruptores, no hemos puesto botoneras ni pulsadores, no lo hemos puesto en nuestro proyecto. Todo el control lo vamos a hacer a través de nuestra tablet, a través de nuestro iPad. Y lo suyo sería hacerlo tanto desde la barra como desde la recepción. Deciros que el control de voz me permite trabajar en el restaurante, cualquier camarero puede trabajar en el restaurante o el maître del restaurante puede trabajar perfectamente, y con el control de voz puede decir, por ejemplo, activar mesa 1. Imaginaros que en las mesas del restaurante no están todas conectadas, todo el alumbrado conectado. Conforme van llegando los clientes, el mismo maître le va diciendo a las mesas que se vayan conectando. De esa forma tenemos una eficiencia energética muy interesante, muy importante. Incluso puede decirle encender el clima o bajar un grado, subir un grado. Es decir, tú con la voz, mientras que tú estás trabajando, tú le puedes decir al sistema cómo quieres que funcione. No tienes que estar pendiente que si del termostato, que si del microclima, que si de tal. No, todo lo vas a hacer a través de la tablet y todo lo vas a hacer a través de la voz. Por tanto, vamos a colocar dos tablets o dos iPads, uno en barra, otro en la recepción, y luego para el control exterior, con que el camarero o el que sea lleve un teléfono móvil con conexión Wi-Fi, podemos controlar toda la parte exterior de nuestro restaurante. Por ejemplo, toldos, por ejemplo, microclima, por ejemplo, riego de plantas o el control RGB del alumbrado exterior de la fachada. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Con nuestro teléfono y con nuestra voz lo podemos hacer todo el control de nuestro restaurante. Bueno, ¿qué dispositivos necesitamos? Estos dos. Aquí os he dejado el precio y las referencias de los dispositivos. ¿Cómo se conectan? Los dos se conectan a 24 voltios en continua, también se conectan a través del bus para enviar las órdenes y recibir las órdenes del bus, y con cable de datos nos lo llevamos a nuestro router, para que a partir de ahí toda la información se pueda hacer en modo local o modo remoto, ¿de acuerdo? Así de sencillo se conecta estos dispositivos. Como digo, más adelante veréis cómo se programan y cómo se diseñan este proyecto en ETS5. Bueno, pues aquí tenemos el presupuesto de nuestros dispositivos y, pues nada, pues descuento, margen, venta, beneficio. Vamos arrastrando lo mismo que estamos haciendo en las partidas anteriores. Y vamos colocando, pues, estos dos dispositivos más a nuestro proyecto. Dirección 133 y 134. Ya hemos terminado nuestro proyecto. Es decir, con estos dispositivos que tenemos aquí, tenemos el control de todo el alumbrado, de todo el circuito de fuerza. Tenemos el control del microclima, del riego. Tenemos el control de los toldos. Tenemos acciones contra el COVID. Tenemos el control del clima. Tenemos el control de las alarmas técnicas. Tenemos el control de voz y tenemos el control remoto de la instalación. Todo con 34 dispositivos. 34 dispositivos, chicos. Todo lo tenemos con 34 dispositivos, ¿vale? Pero claro, ahora llega la madre del cordero, ahora dice, bueno, vale, pero ¿esto cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta poner esto en marcha? Bueno, si os fijáis, nosotros hemos ido haciendo un presupuesto por partidas. Alumbrado, fuerza, toldos, riego, microclima, COVID, clima, alarmas técnicas, todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues si sumamos todo, nosotros podemos vender este proyecto por 14.500 euros. IVA incluido. Ojo, IVA incluido. Y hay que tener en cuenta que en este último cuadrante hemos metido un cálculo del 20% en función de programación del sistema. Es decir, programar el sistema, porque todo el precio del producto son 11.311 euros. Un 20% de esta partida en concepto de programación del sistema. Es decir, el integrador del sistema de integrar este proyecto se llevará 2.200 euros. ¿Vale? La venta de dispositivos con el margen de beneficio, 9.700 euros. El cliente se ahorra comprando los dispositivos a nosotros 1.555 euros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el precio del catálogo aparece el precio venta público. Si yo le hago un descuento del 25% al material
y luego le sumo un 15% de margen de beneficio, al cliente le será más atrayente comprarme a mí el material porque le va a costar más barato que comprándolo al precio del catálogo. Pues esa diferencia de comprármelo a mí en vez de comprarlo el precio del catálogo, el cliente se va a ahorrar 1.555,39. ¿De acuerdo? Es decir, tiene un porcentaje de ahorro de 13,75%. ¿De acuerdo? El beneficio de la venta del material son 1.272 euros. Por venderle el material a mi cliente, él ya se está ahorrando 1.500 euros y yo voy a ganarle 1.272 euros. Es decir, aquellos que vayan a hacer la venta del material más la programación del sistema, pues están llevando en programar el sistema 2.262 euros y luego, ¿dónde está? 1.272 en venta de material. Lo que indica que el total del proyecto son 12.000 euros, 12.018 euros, ¿de acuerdo? Que si le sumamos el IVA, 2.523 euros, que el IVA en España es el 21%, pues el proyecto llave en mano, es decir, entrega de dispositivos y programación del sistema, se te quedaría en 14.542. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que ahora toca negociar con el cliente. El cliente te puede aceptar esto o no te puede aceptar. Tú tienes que saber en qué punto, como máximo, estarías como para tú poder aceptar una rebaja de este proyecto. ¿Y esto cómo se hace? Mirad, tengo las dos opciones aquí. La opción A, donde tengo un descuento del material del 25% y le he puesto un margen de beneficio al material del 15%. Esta es la opción A. La opción B sería hablar con el fabricante y decir al fabricante, oye fabricante, en vez de darme un 25% de descuento, ¿me puedes dar algo más? Y si el fabricante te da algo más, pues eso que tienes para poder negociar el proyecto. Yo he contemplado aquí un 28%, que en vez de darte el 25% te da un poquito más. Te da 3 puntos más, te da un 28%. Y que en vez de tener un beneficio del 15% en el material, voy a intentar bajarme un poquito de mi margen. Voy a intentar que mi beneficio sea de 10% del material. Pues mirar, esto sería el precio por lo cual ya debajo de esto no voy a trabajar. ¿De acuerdo? Pues esto me implicaría que con un 28% de descuento en el material y un 10% de margen de beneficio, el proyecto se me quedaría en 13.577. Es decir, yo le hago una propuesta al cliente de 14.542 y si en la negociación con el cliente de bajarme de precio y tal, y hay una negociación de bájate un poco, bájate 300, 400, 500, 600, 700, yo en esa negociación sé que como máximo puedo bajar hasta 13.577. Esa diferencia entre opción A y opción B son 964,97 euros. Este es nuestro margen de maniobra para poder vender nuestro proyecto. Este es nuestro margen de maniobra. Fuera de este margen no podemos trabajar. ¿De acuerdo? Porque se supone que este es nuestros, valores límite. Valores límite. En el caso de que tú seas quien integres el proyecto, también puedes bajar el precio de la integración. Yo lo he mantenido porque se puede dar el caso de que tú no seas el que integres el proyecto. Tú simplemente hayas sido el que hayas hecho este diseño, vayas a la instalación y montaje y consideres este 20% para poder pagar al integrador que te lo haga. Pero en caso de que seas tú también el que lo haga, también puedes tocar esta partida, este 20%, ¿de acuerdo? Este cuadrante Excel, como digo, os lo he dejado en el área de descargas para que os lo descarguéis, para que lo veáis y para que podáis aprender con él, ¿vale? Es muy interesante saber al precio de salida al que se lo vas a dejar el cliente, pero siempre todos los clientes luego te piden que le hagas una rebaja. Por tanto, lo interesante que es también, a la misma vez que sabes la opción A, que tengas la opción B. Es decir, que sepas hasta qué valor como máximo te puedes bajar, para que en esa negociación sepas hasta dónde puedes bajarte. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí os lo dejo para que también lo veáis y sepáis también cómo va todo esto de la negociación con el cliente.
Cuadrante de entradas y salidas. ¿Qué es el cuadrante de entradas y salidas? Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.